Nietzsche afirmaba que quien no dispone de 2/3 del día para sí mismo es un esclavo. En la parte anterior, Joe y 22 exploraban el plano astral con la ayuda de Moonwind. Tengamos presente que quienes lograban transportarse al mundo astral lo hacían por medio del estado de flujo, y que en caso de obsesionarse con tener siempre un alto rendimiento, podían terminar desconectados de sí mismos, atrapados en otro lugar, víctimas de sus propias ansiedades y obsesiones. Todavía en el plano astral, Moonwind ayuda a Joe a contactar con su cuerpo. Para esto abre un portal al que caen accidentalmente debido a la desesperación y a un tropiezo del músico no vivo y no muerto. Como resultado de la caída, 22 entra en el cuerpo de Joe y este termina en el cuerpo de un gato. En el cuerpo de Joe, 22 comienza a experimentar la realidad como un ser humano, con hambre, frío y con la necesidad de caminar para llegar a cualquier lado. Algo parece haber cambiado. Cada experiencia cotidiana le parece intensa, emocionante y novedosa. El conocimiento que la academia y el simulador le habían proporcionado estaba incompleto, ya que no tenía la percepción humana, y sin un cuerpo no había podido conocer las experiencias que nos ofrecen nuestros 5 sentidos. Entre Joe, 22 y las personas cercanas al protagonista tienen lugar varios encuentros emocionalmente muy intensos. El primero es con una de sus estudiantes, Connie, que acude a clases con él y que en esta ocasión se presenta para contarle que ha decidido renunciar a la música. 22, en el cuerpo de Joe, presta atención al estudiante y en ese momento se toca una problemática especialmente relevante de la educación. Nos referimos a la educación vista y ejercida como un instrumento de opresión para las clases menos favorecidas. Continuando con las personalidades legendarias que aparecen fugazmente en la película, 22 cita a George Orwell para señalar una importante deficiencia de la educación pública. Gracias a la escucha activa que 22 ofreció al estudiante, esta confesó estar desmotivada e insatisfecha por cómo eran las cosas en su escuela. Es en ese momento en el que 22 afirma que la entiende perfectamente y que en palabras de Orwell, el plan de estudios de la clase dominante sofoca la disidencia. Pedagógicamente hablando, esta es una genial denuncia a los sistemas educativos que no cumplen con su deber de permitir a los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, la conciencia de clase y que no profundizan en la manera en la que funciona el modelo económico actual, el capitalismo, y que finalmente obstaculizan la movilidad social, es decir, la posibilidad de transitar de la pobreza a la clase media y de la clase media a la clase alta. El capitalismo es un sistema económico. El principal objetivo de este sistema es generar, acumular y multiplicar la riqueza económica, pero tiene un gran inconveniente. El éxito en este juego depende de la capacidad que las personas tengamos de participar y competir en el mercado. Sin un buen capital podemos quedar fuera del juego por completo, convirtiéndonos en obreros explotados, fichas de juego para los empresarios y los políticos e incluso como esclavos modernos rentando nuestra vida. La mayoría de las personas, en especial en los países en vías de desarrollo, sufrimos de falta de capital. Para hacer dinero se necesita dinero. Inestabilidad laboral y menor movilidad social. Esto significa que resulta sumamente difícil subir en la escala socioeconómica. Quienes nacen en la pobreza difícilmente podrán salir de ella y moverse hacia la clase media, media alta o alta. Esto genera una desigualdad abrumadora entre los más ricos y los más pobres de cualquier región capitalista. La trampa, a veces denominada la carrera de ratas, es que quienes no tenemos las grandes cantidades de dinero que son necesarias para participar en el capitalismo, nos vemos en la necesidad de vender nuestro tiempo a cambio de un salario, generalmente a cambio de un salario injusto. A pesar de las adversidades, ejemplos excepcionales de éxito han demostrado que no importa de dónde venimos. Pero, en mi humilde opinión, estos casos de éxito podrían multiplicarse por miles y millones con una mejor educación y con mayores oportunidades para el crecimiento económico. No sé, podrían empezar por invertir más en educación, salud física, salud mental, ciencia y tecnología, qué sé yo, algo que nos beneficie a corto, mediano y largo plazo. En resumen, como resultado de las dinámicas del capitalismo, hay unas cuantas personas que logran acumular cantidades de dinero absurdas, increíbles, ridículas y hasta groseras, mientras que la mayoría de la población lucha, literalmente, por subsistir.
No dejemos de mencionar que en el juego del capitalismo hacen como que no hay competencia desleal, monopolios, explotación de los trabajadores ni una aterradora destrucción del medio ambiente. Los argumentos a favor del capitalismo son pronunciados casi siempre por personas con mucho capital o con la creencia de que el fin justifica los medios. Son las siguientes. El capitalismo ha sacado a millones de personas de la pobreza, aunque mantenga a otros miles de millones en ella. Perdón, es que es difícil argumentar a favor de este monstruo en el que se ha convertido el capitalismo, que impulsa la innovación, la competencia y eleva la calidad de vida, que permite que cualquier persona con talento, mucho esfuerzo y una buena idea pueda prosperar. A esto se le llama meritocracia y, pues aunque en teoría suena genial, la corrupción, los monopolios y la falta de movilidad social no permiten que exista. Cuando el capitalismo aún estaba en pañales, ya existía una enorme brecha entre los más ricos y los más pobres. Sin embargo, no había tanta industria, ni tecnología, ni mercados globales. Aún así, alguien fue lo suficientemente perspicaz para advertirle a la humanidad las evidentes fallas del capitalismo. Se dio cuenta de los problemas que iba a agravar y otros que iba a crear, y los denunció a través de sus obras. Ese alguien a quien nos referimos era nada más y nada menos que el filósofo Karl Marx. Las relaciones entre los dueños del capital y los obreros no eran justas entonces y no lo son el día de hoy. Es por eso que necesitamos políticas públicas e incluso la intervención del Estado para mejorar las condiciones, salarios, prestaciones y el derecho al descanso, a la recreación y al ocio de los trabajadores. Denuncias que han planteado pensadores como Zizek y Byung-Chul Han, a quienes ya radiografiamos en un video que pueden encontrar en la descripción. Mucho se ha avanzado a través de la creación de sindicatos, aunque todos ellos tienen la tendencia a corromperse, robarle a los sindicalizados y usarlos con fines político-electorales. Aún así se han logrado progresos a través de las victorias de verdaderos ideólogos izquierdistas, políticos como Cuauhtémoc Cárdenas en México, Salvador Allende en Chile, movimientos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los movimientos obreros y campesinos que en algún momento fueron representados por organizaciones políticas como el Partido Comunista de México, el Partido del Trabajo y el agonizante PRD. Sin embargo, las desigualdades continúan. La exclusión del juego capitalista continúa y la necesidad de regular al capitalismo continúa. Otro enorme personaje que denunció las pequeñas travesuras del capitalismo fue Paulo Freire. Este ilustrado pedagogo alzó la voz para evidenciar que la educación estaba siendo empleada como un medio de opresión. Llamó educación bancaria a aquella que se limitaba a derramar sobre los estudiantes los conocimientos y habilidades que la clase dominante consideraba necesarios. Esto con el fin de impedir el desarrollo del pensamiento crítico, de la conciencia de clases y sofocando la disidencia. Propuso que se debe dar la bienvenida a la diversidad de voces y perspectivas en las escuelas y que el papel de estas es el de formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos responsables, capaces de reconocer y combatir las estructuras opresivas y capaces de participar en la sociedad, la cultura y el mercado. Para aprender más sobre el pensamiento emancipador y empoderador del maestro Paulo Freire, visita nuestro video acerca del pensamiento de este astro brasileño. Como podemos observar en la charla entre Connie y 22 en la que citan a George Orwell, otro genio visionario que nos advirtió sobre las deficiencias no solo del sistema educativo, sino de los gobiernos autoritarios, también nos remite a la obra de Paulo Freire, de Marx y la de Antonio Gramsci, quien postuló la idea de la hegemonía cultural, en la que explica cómo las clases dominantes ejercen y mantienen su control a través de la fuerza, pero también a través de las ideas predominantes en el pensamiento colectivo, en la educación y en la cultura, es decir, a través de la manipulación y el adoctrinamiento. Definido y diagnosticado el capitalismo, pasemos al comunismo. ¿Qué es? ¿Por qué muchas personas lo temen o lo odian? ¿Por qué se relaciona con ideologías y movimientos actuales? Descubrámoslo juntos en la siguiente parte de este análisis pedagógico y averigüemos a qué se debe la mala fama del comunismo. ¿Por qué, además de ser un sistema político y económico, también tiene algo de poético y utópico?
Y llegaremos por fin al fondo de lo que quiso decir 22 cuando citaba a George Orwell, que nos intentaba decir cuánta realidad y sabiduría se comprime y se encapsula en la sentencia de que el plan de estudios de la clase dominante sofoca la disidencia. Allá nos vemos. No olvides darle like a este video si te ha gustado y si hemos aprendido algo juntos. Por escuchar, muchas gracias.